Con ustedes, el programa de televisión internacional Viva Mejor. Un espacio que en estos días de ansiedad y dolor nos da alivio y fuerza para disfrutar de un buen estilo de vida. Además, le ayuda a evitar el envejecimiento rápido y la muerte prematura. Y ahora con ustedes, el conductor de este programa. Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que se unen a nosotros para la transmisión de Viva Mejor Televisión a través de las redes sociales. Es para mí nuevamente un gusto poder saludarles y poder compartir nuevamente la palabra de Dios. Y estamos hablando sobre desde ahora o a partir de ahora, ¿qué eventos van a ocurrir hasta la segunda venida de Cristo? Y este es el tercer tema que estamos impartiendo. El tema pasado hablamos acerca de la profecía de Apocalipsis capítulo 10, versículo 6 y versículo 7, donde el ángel proclama que el tiempo no será más. Dijimos que aquí el término que se utiliza es cronos, que significa que no habrá más tiempo profético. También estudiamos el versículo 7, donde nos lleva precisamente a los eventos que tienen que ocurrir para que se termine la predicación del Evangelio. Y leímos en el versículo 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Bien, ya hablamos acerca del misterio de Dios. Y encontramos, de acuerdo a Efesios 3, que el misterio de Dios es la predicación del Evangelio a todo el mundo. Pablo dice a los gentiles, el mismo término que utiliza Jesús ahí en la Gran Comisión de Mateo 28. Será predicado el Evangelio del Reino a todo el mundo, a todos los gentiles. Y entonces vendrá el fin. Ahora, ¿cuándo se va a cumplir? Bueno, de acuerdo a este versículo, nos dice que en los días de la voz del séptimo ángel. Cuando habla acerca de en los días, se está refiriendo al tiempo, al periodo de tiempo. En otras palabras, la predicación del Evangelio se va a completar durante el tiempo en que el séptimo ángel esté tocando la trompeta. Y luego hay otra declaración que dice, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado. Bueno, esta declaración como que diera a entender que cuando el ángel empieza a tocar o cuando está comenzando, ya entonces ahí al comienzo se termina la predicación del Evangelio. Pero si vemos que el término griego que se utiliza aquí es melo, y este término generalmente se traduce como estar a punto de, en el momento en que está a punto de. Entonces, si tomamos la traducción de melo de esta manera, entonces diríamos que antes inclusive de que el ángel emita el sonido de la trompeta, entonces como que ya ahí se va a terminar de predicar el Evangelio. Pero si tomamos en cuenta, aquí está hablando de dos conceptos. El primero es en los días de la voz del séptimo ángel, lo cual significa que primeramente dice que la predicación del Evangelio, el misterio de Dios, se va a completar o se va a consumar en el periodo, que sería en los días de la voz del séptimo ángel. Ahora, tomando el significado del verbo melo, que significa no solamente estar a punto de, sino también puede significar desde el mismo comienzo. Desde el mismo comienzo.
Y este sería el sentido de este verbo en este pasaje. ¿Por qué? Porque primero dice que va a ser en el periodo, en los días del séptimo ángel. Y entonces luego añadiría, desde el mismo comienzo de la voz del séptimo ángel, el misterio de Dios ya empezará a ser consumado, ya se estará consumando. Entonces, esto nos lleva a la conclusión de que lo que este versículo está tratando de decir es que durante todo el periodo en que el séptimo ángel esté tocando, durante todo este periodo, entonces se va a completar la predicación del Evangelio. En otras palabras, durante la séptima trompeta, todo el periodo de la séptima trompeta, entonces es el periodo en que se va a completar la predicación del Evangelio. Pero ¿cómo se va a completar la predicación del Evangelio? Bueno, dijimos primero que Jesús pone la predicación del Evangelio en Mateo 24:14 como una condición para que se termine este mundo, para el fin del mundo, lo cual va a ocurrir cuando Cristo venga. En otras palabras, cuando termine la predicación del Evangelio, entonces, después de que haya terminado, va a ocurrir la venida de Jesús. Entonces, Jesús pone en Mateo 24:14 como una condición, pero en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, ahí vemos que allí se da el cumplimiento de Mateo 24:14, y ahí nos dice cómo se va a cumplir Mateo 24:14, y vamos a leerlo nuevamente. Dice Apocalipsis 14:6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí vemos que el mensaje de los tres ángeles se introduce como un ángel que tiene el evangelio eterno, y que al tener el evangelio eterno se va a predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, lo cual significa que entonces a través del mensaje de los tres ángeles es que se va a completar la predicación del Evangelio. Por eso dijimos que la predicación del Evangelio no solamente es una cuestión evangelística, sino también es una cuestión profética. ¿Por qué razón? Porque hay ciertos eventos que tienen que cumplirse de acuerdo a la profecía de Apocalipsis 14, 6 al 13, que es el mensaje de los tres ángeles, para que pueda terminarse de predicar el Evangelio. Mientras estos eventos que se mencionan en el mensaje de los tres ángeles no se cumplan, entonces el Evangelio no podrá terminarse de predicar. Por eso, esta es una cuestión profética. Y vamos a ver cuáles son esos eventos que necesitan ser completados para que el Señor pueda venir a este mundo, para que el Evangelio pueda terminarse. Y vamos a ver el primer evento, y es lo que llamamos el mensaje del primer ángel, que está en el versículo 7. Dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí tenemos el primer evento que podríamos llamar, que aparece en el versículo 7, y es el mensaje del primer ángel. Y el primer evento habla de que ha llegado la hora del juicio. Ya explicamos que no es lo mismo el día del juicio que la hora del juicio. La hora del juicio es parte del día del juicio, porque el día del juicio abarca muchos años, de acuerdo a lo que ya estudiamos también en 2 de Pedro capítulo 3. Pero vamos a hablar ahora acerca de la hora del juicio. La hora del juicio es un juicio previo que va a ocurrir antes de la venida de Jesús. Y es lo que aquí se presenta como la hora del juicio. Ahora, ¿cuándo ocurre esta hora del juicio? ¿Y cómo podemos llamar a este juicio? Bueno, tenemos que ir entonces al mensaje del séptimo ángel, allá en Apocalipsis capítulo 11, desde el versículo 15
hasta el versículo 19. Y encontramos aquí que el único juicio que se menciona en la séptima trompeta, que es la hora del juicio, sería la misma hora del juicio, es que encontramos en el versículo 18. Durante la séptima trompeta dice: y se airaron las naciones, y tú irás venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a sus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Así que el juicio que anuncia el primer ángel, que le llama la hora del juicio, es lo que aquí conocemos en la séptima trompeta, porque estamos hablando de la séptima trompeta, que es donde nos dirige la profecía de Apocalipsis 10. Es lo que conocemos como el juicio de los muertos. Pero este juicio de los muertos no es para todos los muertos. ¿Por qué? Porque aquí dice que es un juicio para dar galardón. ¿Qué significa galardón? Dar un premio, dar una recompensa. ¿A quién? A los muertos. Pero aquí se habla no de muertos injustos, sino se habla de los santos, se habla de los profetas, se habla de los hijos de Dios fieles, tanto los grandes como los pequeños. Lo cual significa que en esta hora del juicio solamente se van a juzgar los casos de los justos muertos que van a recibir recompensa. Y esto está de acuerdo con el juicio de Apocalipsis capítulo 20, donde encontramos que aquellos muertos que no van a recibir una recompensa no van a pasar a este juicio de los muertos que se menciona en Apocalipsis 11:18. Ellos van a ser remitidos hasta el juicio después de los 1000 años. En otras palabras, si una persona se muere en este momento, entonces ya vimos que el juicio viene después de la muerte, eso lo vimos anteriormente. Entonces, si esta persona es un cristiano que ha muerto en la fe de Jesús, entonces su nombre tiene que pasar a este juicio de los muertos. Si este cristiano fue fiel y va a recibir recompensa, entonces allí se le asigna en este juicio ya su galardón. Bueno, ¿cuál sería el galardón? De acuerdo a lo que vemos en diferentes pasajes de la Biblia, el galardón es la vida eterna. Entonces ya se le asegura la vida eterna en este juicio a los muertos justos. Pero si alguien muere y aunque profesa ser cristiano, pero no es un cristiano fiel, entonces cuando llega su nombre a este juicio y no aparece como fiel, entonces aparece que no va a recibir recompensa y se le manda su caso, su nombre, hasta el juicio después de los 1000 años. Ahora, este juicio de los muertos es el juicio que comenzó a operar a partir de la séptima trompeta, que ya vimos, de acuerdo a la cronología que estudiamos, que la séptima trompeta comenzó en el año de 1844. Así que desde 1844 este juicio de los muertos se ha venido llevando a cabo, de los muertos justos, desde el primer muerto justo que fue Abel. Y de ahí todos los muertos justos han pasado, y conforme las personas van muriendo, los cristianos, los justos van muriendo, van pasando sus nombres. Claro, llegará un momento cuando este juicio de los muertos pasará a lo que vamos a llamar el juicio de los justos vivos, donde van a ser juzgados aquellos justos que no van a ver muerte. ¿Por qué no van a ver muerte? Porque van a estar vivos cuando Cristo venga. Cuando Jesús venga va a haber muchos fieles que van a estar vivos. Y estos fieles que van a estar vivos, entonces tienen que ser juzgados precisamente antes de que Jesús termine de interceder en el santuario, porque sabemos que ahora Jesús está intercediendo. De acuerdo a todas las referencias bíblicas que encontramos, Jesús es ahora el sumo sacerdote, no en un santuario terrenal, sino en el santuario celestial, de acuerdo a Hebreos capítulo 8 y capítulo 9. Ahora, además
del juicio, en el mensaje del primer ángel encontramos otro aspecto, y es un llamado a la adoración, donde dice: adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Cuando nosotros analizamos esta declaración, que es un llamado a la verdadera adoración, ¿por qué? Porque precisamente esta época del mensaje del séptimo ángel se va a distinguir por la última gran contienda, el último gran conflicto entre la verdadera y la falsa adoración. Así que aquí en el mensaje del primer ángel también se está haciendo un llamado a la verdadera adoración. Ahora, suena interesante que este llamado a la verdadera adoración, donde se dice adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, vamos a encontrar que estas palabras son las mismas que se utilizan en el cuarto mandamiento. Si vamos a Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Así que podemos decir que el llamado a la verdadera adoración en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, en el mensaje del primer ángel, está relacionado también con las mismas palabras del cuarto mandamiento allá en Éxodo 20, 8 al 11. Lo cual significaría que entonces Dios está haciendo un llamado a volver a la verdadera adoración, a volver al día de la verdadera adoración, precisamente en el último tiempo, que es el tiempo de la séptima trompeta, cuando se va a desarrollar el último gran conflicto entre la verdadera y la falsa adoración. Por lo tanto, podemos decir que mientras el juicio no termine, el juicio de los muertos y luego el juicio de los vivos no termine, entonces el evangelio todavía no puede ser terminado de ser predicado en el mundo. Y si no puede ser terminado, entonces el Señor todavía no va a venir, sino hasta que se haya terminado la predicación del evangelio, porque esta, ya vimos, es la condición de Mateo 24, 14. Esos son los primeros dos eventos. Así que vamos al segundo evento y vamos otra vez al segundo mensaje de Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, y que dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Aquí vemos el segundo aspecto que tiene que cumplirse antes de que se pueda terminar de predicar el evangelio y antes de que Jesús venga. Y el segundo aspecto que tiene que cumplirse es la caída de Babilonia, la gran ciudad o la gran Babilonia. Ahora, tenemos que preguntarnos, ¿Babilonia existe? Bueno, recordemos que Babilonia, la antigua Babilonia, era aquella que existía allá en el tiempo de Daniel, de donde se toma este aspecto de la gran Babilonia. Siglo VI antes de Cristo. La Babilonia que existió en el tiempo de Daniel, podemos decir que era una Babilonia literal, la Babilonia histórica, la Babilonia del rey Nabucodonosor. Pero esta Babilonia encontramos en la Biblia que cuando deja de existir como una Babilonia literal, como un imperio literal, se convierte en la Babilonia espiritual. Ahora, ¿por qué se convierte en la Babilonia espiritual? Muy bien, porque si vamos al libro de Daniel, capítulo 3, vamos a ver que en este capítulo 3 de Daniel, donde aparece la adoración a la gran imagen que construyó el rey Nabucodonosor, allí es precisamente donde se forma el modelo de la falsa adoración. Si leemos Daniel 3, vamos a ver que allí es donde precisamente se forma el modelo de la falsa adoración que
en una manera cósmica va a aparecer al final de los tiempos, durante el mensaje del séptimo ángel. Ahora, ¿cómo sabemos que esta Babilonia antigua es el tipo del modelo o el modelo de la falsa oración? Bueno, por dos razones. En primer lugar, recordemos que cuando vamos a los números de esa gran estatua en Daniel capítulo 3, medía 6 por 60. 6 codos por 60 codos. Ahora, cuando vamos al libro de Apocalipsis y vamos a capítulo 13 y encontramos en el versículo 18 el número de la falsa adoración, vamos a encontrar que es 600, luego viene el bloque de 60 y luego viene otro pequeño bloque de 6. Así que en el tiempo de Nabucodonosor era 60, un bloque de 60 y un pequeño bloque de 6. ¿Qué significa esto? Bueno, que los números, si ustedes notan aquí, se van multiplicando por 10. Si el 6 lo multiplicamos por 10, da 60. Y si el 60 lo multiplicamos por 10, da 600. Y esto nos lleva a lo siguiente. ¿Por qué por 10? Bueno, porque encontramos en la Escritura que el número 10 es el número de lo universal. Es el número que representa lo universal. Por ejemplo, cuando Dios dio sus mandamientos, Dios no dio 12 mandamientos. ¿Cuántos dio? 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque en estos 10 mandamientos, Dios estaba estableciendo las normas de la ley con un carácter universal. En otras palabras, para todos los pueblos del mundo. Por eso decimos que el mensaje de los 10 mandamientos es un mensaje universal. ¿Por qué? Porque son 10, se representan a través del número 10. Por ejemplo, también cuando en el Nuevo Testamento vamos a Mateo 25, encontramos allí una parábola que representa la condición del cristianismo universal y que es la parábola de las 10 vírgenes. ¿Por qué 10 vírgenes? ¿Por qué no 12? Bueno, porque 10 es un número que representa lo universal en la Escritura. Ahora, el número de Babilonia, sabemos que el número del panteón, el número que se utilizaba con un carácter religioso era el número 6. Entonces, ese número 6, si Nabucodonosor quiso hacerlo universal, entonces lo tuvo que multiplicar por 10. Y de ahí le dio 60. Y por eso a su imagen le puso esas dos medidas. 6, que era el número de Babilonia, del panteón o de la religión, y el número 60, que era multiplicado por un número universal. Ahora, ¿cómo entendemos que esta adoración fue universal? Muy bien, porque si vamos otra vez a Daniel 3, vamos a encontrar que él mandó llamar a todos los gobernantes de su reino. En aquel tiempo, aunque el reino de Babilonia no abarcaba todo el mundo que existe ahora, pero abarcaba, ¿verdad?, lo que en aquel tiempo se conocía en la Biblia como el mundo antiguo. Así que podemos decir entonces que él lo quiso hacer universal para todo su imperio. Por eso lo multiplicó por 10. Y entonces llegó a ser universal en el imperio babilónico, que no abarcaba todo el mundo. Pero cuando vamos al libro de Apocalipsis, vamos a encontrar que en Apocalipsis esta adoración no solamente abarca una parte del mundo, sino que ahora se convierte en una adoración cósmica de todo el mundo, de todo el cosmos. Entonces, para resaltar ese aspecto de una adoración cósmica, en Apocalipsis el número 60, que ya estaba multiplicado en el tiempo de Nabucodonosor, se multiplica otra vez por 10 para hacerlo ahora cósmico o universal, pero ya para todas las naciones del mundo. Y entonces salen ya los 3 números que tenemos en Apocalipsis, que son 600, que sería lo cósmico, 60, que sería lo universal en el tiempo de Nabucodonosor, y 6, que es el número de la religión babilónica.
Así que de allí surgen estos números, tomando los conceptos bíblicos de los números. Entonces, esta es la primera característica de la falsa adoración. Y por eso se está hablando de Babilonia en el libro de Apocalipsis. Ya no la Babilonia literal de Nabucodonosor, pero la Babilonia espiritual. ¿Por qué razón? Porque aunque Babilonia dejó de existir como imperio, las características espirituales de esa gran Babilonia se fueron proyectando a todas las naciones y llegó hasta nuestros días y se va a proyectar hasta el fin del mundo. En otras palabras, el hecho de que se mantengan esas mismas características de la falsa adoración en Babilonia, aún en nuestros días y en esta última parte de la historia del mundo, hace que el mundo se convierta en una Babilonia espiritual. E inclusive hace que esta Babilonia tome un nuevo nombre, que es Babilonia la Grande. Y esto lo vamos a ver, lo vamos a explicar en Apocalipsis capítulo 17, donde Babilonia la Grande está representada por una mujer que es madre de las rameras, una mujer ramera que es madre de las rameras y también de las abominaciones de la tierra. El segundo concepto entonces que encontramos con relación a la falsa adoración es que la falsa adoración en Daniel 3, si vamos a repasarla, no es una adoración voluntaria. Notemos que cuando Nabucodonosor reunió a todos los gobernantes, él no les dijo, miren, vamos a pedirle que cada persona, de acuerdo a su conciencia, si su conciencia le permite, adore esta imagen. No. Cuando Nabucodonosor estableció el culto a esa imagen, él dijo, miren, aquí están todos reunidos y hemos puesto una pieza musical que se va a tocar con todo tipo de instrumentos, y cuando ustedes escuchen esta pieza musical, y aquí vemos, ¿verdad?, el poder que tiene la música. Ya desde los tiempos antiguos ya se sabía que la música tiene un poder sobre las emociones de las personas. Entonces, ellos desarrollaron una pieza musical para ese momento. Y la orden del rey era, cuando escuchen esta pieza musical, esperamos que todos se sientan motivados a arrodillarse ante esta gran imagen. Así que podemos decir que en cierta medida estaban usando ese mensaje de la música para que ellos sintieran esa motivación de adorar. Pero también advirtió, si alguno no se arrodilla, entonces ahí está un horno que ha sido calentado 7 veces más de lo normal, y todo aquel que no se arrodillare va a ser echado en ese horno de fuego ardiente. Por lo tanto, ¿era la adoración voluntaria? ¿O era una adoración forzada? Era una adoración impuesta. Bueno, no necesitamos ser muy inteligentes para llegar a la conclusión de que la adoración fue impuesta con una amenaza de muerte. En otras palabras, no era una adoración que debía de nacer del corazón, sino era una adoración que debía de ser aceptada, ya sea que las personas estuviesen de acuerdo o que no estuviesen de acuerdo, porque estaba la amenaza de muerte. Ahora, este mismo concepto de la falsa adoración es el mismo concepto que desarrolla la gran Babilonia espiritual. Y eso vamos a encontrarlo allá en Apocalipsis capítulo 17. Y vamos a leer solamente una porción de este capítulo 17, en el versículo 5 y 6, donde se puede ver la coerción, la imposición de esta falsa adoración. Dice Apocalipsis 17, 5 y 6, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande,
la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y aquí está el versículo que quiero señalar. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrada con gran asombro. Así que, ¿qué es lo que ocurre con aquellos que no aceptan la falsa adoración, de acuerdo a estos versículos? Bueno, aquellos que no aceptan la falsa adoración van a ser ejecutados. Y aquí aparece que es la mujer, la gran Babilonia, la que está ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Vamos a explicar después más este concepto. También encontramos en Apocalipsis 13, donde se establece nuevamente la falsa adoración, en el versículo 15, donde aparece la imagen de la bestia, que es la que trae todo el poder. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Ahora, notemos aquí algo. Babilonia se caracteriza, la Babilonia, la gran Babilonia, la de nuestro tiempo y la que viene con el fin del mundo, se caracteriza por el hecho de imponer la falsa adoración con la amenaza de muerte, con la ejecución de aquellos que no la aceptan. Y eso es claro, lo hemos leído aquí en el libro de Apocalipsis. Sin embargo, la pregunta es, ¿ya cayó Babilonia o todavía no ha caído? Bueno, ya vimos que existe, porque es la promotora de la falsa adoración. ¿Pero ya cayó? Bueno, vamos a ver que de acuerdo a Apocalipsis 18, Babilonia todavía no ha caído. Y ahí se dan las características. ¿En qué momento Babilonia va a caer? De acuerdo a Apocalipsis 17, donde aparece la gran Babilonia, representada como una mujer, vamos a encontrar que Babilonia tampoco ha caído. Y ahí se vuelven a dar también las características. Por lo tanto, podemos decir que para que se termine la predicación del Evangelio, tiene que caer la gran Babilonia. Y hasta donde podemos encontrar en este momento, la gran Babilonia, aunque ya existe, todavía no ha caído. ¿Por qué? Porque todavía no ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, que son las características que aparecen en Apocalipsis 18 y Apocalipsis 17. Y vamos al último aspecto. Y ahora vamos al mensaje más largo. Apocalipsis 14, desde el versículo 9 hasta el versículo 13. ¿Cuál es el mensaje más largo? Bueno, el mensaje más largo es el mensaje del tercer ángel. Porque podemos decir que este mensaje está dividido en tres partes. La primera parte es la que encontramos en el versículo 9 al 11 y que dice: y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Esa es la primera parte del mensaje del tercer ángel. Y advierte contra la falsa adoración que consiste en adorar a la bestia o a su imagen. Y también advierte contra recibir la marca de la bestia, que es la marca de la falsa adoración. Entonces nos preguntamos, ¿será que alguien en este momento ya está recibiendo la marca de la bestia? ¿O todavía es un evento escatológico que tiene que acontecer? Ahora, podemos decir entonces que mientras no se imponga la marca de la bestia, mientras no se imponga la
adoración a la bestia y a la imagen de la bestia, entonces el Evangelio todavía no puede ser completado. Todavía podemos decir, el Señor tampoco puede venir. ¿Por qué? Porque tienen que completarse estos eventos proféticos, porque todos los eventos fueron dados como señales para conocer el tiempo de la venida de Jesús. Así que aunque no podemos conocer la fecha, y eso ya lo discutimos, conocer el tiempo de la venida de Jesús es algo que Él nos ha dejado a través de estas señales proféticas que estamos estudiando ahora. Así que el segundo aspecto es, mientras no caiga la Gran Babilonia, no se puede terminar de predicar el Evangelio. Y el último, el tercer aspecto, entonces es, mientras no se imponga la falsa adoración, no se imponga la marca de la bestia, la adoración a la bestia, a la imagen, tampoco el Evangelio puede ser terminado. Y vamos con las últimas dos partes del mensaje del tercer ángel. La segunda parte es, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué significa esta declaración? Aquí está la paciencia de los santos. A veces nosotros creemos que nosotros ya tenemos la paciencia de los santos. Pero vamos a ver, de acuerdo a Apocalipsis, en qué consiste la paciencia de los santos. Y cuál es el momento cuando realmente se va a ver esa paciencia de los santos. Por eso dice aquí. Y al decir aquí, quiere decir que aquí en el mensaje del tercer ángel, ahí se tiene que desarrollar esa paciencia de los santos. Y por último, la promesa del mensaje del tercer ángel dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante, los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Muy bien, esta promesa no es para todos los muertos. Esta promesa son los que de aquí significa el mensaje del tercer ángel. Los que de aquí, a partir del mensaje del tercer ángel en adelante, mueren en el Señor. Ellos tienen una bienaventuranza especial, tienen una promesa especial. Porque aunque ellos, noten aquí, hay un contraste, aunque ellos, dice, están descansando de sus trabajos, sus obras con ellos siguen. Así que mientras no se cumplan estas partes del mensaje de los tres ángeles, el Evangelio todavía no puede ser terminado de predicar en el mundo, porque el Evangelio tiene que completarse a través del mensaje de los tres ángeles, como ya vimos. Y mientras el Evangelio no pueda ser terminado en el mundo, el Señor tampoco va a venir. Porque Jesús lo pone como una condición. Primero, la predicación del Evangelio a todas las naciones, y entonces viene el fin, y el fin viene con la venida del Señor. Por lo tanto, podemos concluir diciendo, bueno, aunque nosotros no podemos conocer la fecha de la venida del Señor, ni el mes, ni el año, podemos conocer los tiempos de las señales proféticas que estamos estudiando. Y por eso dice aquí en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Aquí está la clave. Estamos en tinieblas con respecto a los acontecimientos y la venida del Señor, como dice aquí, los tiempos y las sazones, que en griego es el cronos y el kairos. Bueno, Pablo dice, nosotros no estamos en tinieblas, por lo tanto a nosotros nos debe de sorprendernos como el ladrón en la noche. A quienes va a sorprender como ladrón en la noche es aquellos que están en tinieblas. Pero dice, nosotros no estamos en tinieblas,
para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Así que, ¿a quién les va a sorprender como ladrón? A los que están en tinieblas, a los que no estudian los tiempos proféticos, a los que no conocen el tiempo de la venida. Pero nosotros estamos estudiando las profecías y podemos comprender las señales proféticas que nos indican cuándo será el tiempo de la venida de Jesús. Por lo tanto, les deseamos muchas bendiciones. Deseo que el Señor les siga iluminando a ustedes y a mí en el estudio de su palabra, y también que podamos prepararnos para encontrarnos con Cristo Jesús en las nubes de los cielos. Que Dios nos siga dirigiendo y nos siga bendiciendo en el estudio de su palabra.